En la serie de videos en que hablamos sobre funciones trigonométricas, usamos estas definiciones que aparecen aquí a la izquierda y un triángulo rectángulo similar a este para explicar en fundamentos qué son las funciones trigonométricas más básicas, es decir, el seno, coseno y la tangente. Las demás no las discutimos porque las demás se derivan de esas funciones básicas. Al principio lo que va a pasar es que se te va a resultar un poco difícil recordar estas definiciones porque no tienen ninguna relación aparente. Ahora, con el tiempo se te van a quedar en la mente similar a como ahora, por ejemplo, no se te olvida restar, no se te olvida sumar, no se te olvida multiplicar ni se te olvida dividir. Aún así, para aquellos que son principiantes y que quizás estén confrontando un poco de problemas con esto, hay un truquito y es la palabra SOHCAHTOA, que básicamente está compuesta de las definiciones. Por ejemplo, S quiere decir seno o opuesto a h hipotenusa, o sea que seno es el opuesto sobre la hipotenusa, coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y tangente es el opuesto sobre adyacente. Ahora, otra cosa importante es qué quieren decir estas palabras, por ejemplo, opuesto, adyacente, hipotenusa, qué es lo que en realidad quieren decir. Eso es importante por dos razones. Una, para poder aplicar las fórmulas y dos, cuando estás trabajando en otros tópicos que son más avanzados y que involucran funciones trigonométricas, es importante que tú tengas claras esas definiciones. Las definiciones están aquí y lo que vamos a hacer entonces es tomar esta figura y vamos a ir entonces paso por paso con cada uno de los ángulos, evaluando cómo aplican estas definiciones para que te aprendas el fundamento y no se te olviden. Vamos a empezar con la definición del seno de beta, por ejemplo. El seno de un ángulo te dice que es el opuesto sobre la hipotenusa. Es esa razón entre esos dos lados del triángulo. Ahora, ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál es la hipotenusa? Vamos a empezar con la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Tú lo identificas porque es el que está contrario al ángulo de 90 grados. Identificas el ángulo de 90 grados, el lado contrario siempre es la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Pues mira, el opuesto, una manera fácil de identificarlo es, miras el ángulo en cuestión, que en este caso es beta, y el que está directamente de frente a él, opuesto, ese es el lado opuesto. El que queda es el adyacente. Ahora, puede haber problemas con eso cuando tú estás evaluando, por ejemplo, la tangente de 90 grados. Vamos a ver la definición. La definición me dice que el lado opuesto a un ángulo es el lado cuyos extremos no tocan el vértice del ángulo. Si tú tienes este ángulo beta, este es su vértice, el lado opuesto es aquel cuyos extremos no tocan este vértice. Este no puede ser porque uno de sus lados toca el vértice, este tampoco. Este lado es el único cuyos extremos no están en contacto directo con este vértice. Vamos al adyacente. El adyacente, la definición me dice que es el lado que está en contacto tanto con el ángulo en cuestión como con el ángulo de 90 grados. Si yo quiero buscar cuál es el lado adyacente a beta y me dejo llevar por la definición, me dice, pues mira, tienes que buscar cuál lado está en contacto con este vértice y con este ángulo. Este no es, porque este está en contacto con el vértice, pero no está en contacto directo con el ángulo de 90 grados. Este tampoco, porque está en contacto con el ángulo de 90 grados, pero no está en contacto con el vértice. Este es el único que cumple. Está en contacto tanto con el ángulo en cuestión como con el ángulo de 90 grados. Así que para beta, A es el lado adyacente, B es el lado opuesto y el otro, que es el lado más largo, es la hipotenusa. Vamos a evaluar ahora el ángulo alfa. Para el video un momento y trata de aplicar el mismo proceso que acabamos de hacer y dentro de un momento lo revisamos. Ok, vamos entonces con el lado opuesto a alfa. Sería el lado cuyos extremos no están en contacto con el vértice de alfa, que es este punto. Este no puede ser porque uno de sus lados está en contacto con el ángulo, este tampoco. Este, el A, es el único cuyos dos extremos no están en contacto con el vértice de alfa. Por lo tanto, A es el lado opuesto a alfa. Ahora vamos al lado adyacente. El lado adyacente es aquel lado cuyos extremos están en contacto tanto con el ángulo de 90 grados como con el ángulo alfa. Este no puede ser porque este por un lado está en contacto con el vértice, pero no está en contacto con el ángulo de 90 grados.
este está en contacto con el ángulo de 90 grados, pero no está en contacto con el vértice de alfa. Este B es el único lado del triángulo que está en contacto tanto con el ángulo de 90 grados por un lado, como con el vértice de alfa por el otro lado. Así que este B es el adyacente a alfa. Esto que acabamos de discutir básicamente sería necesario para todo lo que posiblemente vas a estar trabajando con triángulos rectángulos. Ahora, vamos a llevar a la situación un poco más al extremo. Digamos que queremos evaluar este ángulo gamma, que es el ángulo de 90 grados y que está opuesto a la hipotenusa. Si yo quisiera saber cuál es el lado opuesto a gamma, ¿cuál sería? Pues mira, la definición te dice que es el lado cuyos extremos no están en contacto con el vértice de gamma, que es este punto. Este no puede ser porque por un lado está en contacto, este tampoco. C es el único lado cuyos extremos no están en contacto directo con el vértice de gamma, que es este punto. Ahora, ¿cuál sería el adyacente? Bueno, según la definición, el lado adyacente es aquel que por un lado está en contacto con el ángulo en cuestión y por el otro extremo está en contacto con el ángulo de 90 grados. Ahora, ninguno de estos cumple, porque este está en contacto con el ángulo en cuestión y el ángulo de 90 grados por el mismo extremo, porque se trata del mismo ángulo. La misma situación pasa con este. Por lo tanto, el lado adyacente a gamma es 0. Así que eso es llevando la definición un poquito al límite. En realidad, cuando el ángulo es 90 grados o mayor, esto se explica muchísimo mejor usando el círculo unitario. Ahora que entiendes claramente en sus aspectos fundamentales qué quieren decir estas fórmulas, de dónde salen, cuáles son las definiciones básicas en las que se fundamentan, a modo de repaso podemos entonces definir cada una de las funciones trigonométricas básicas para cada uno de los ángulos internos de este triángulo. Esas son las que aparecen aquí en esta tabla. Por ejemplo, si tomamos el ángulo alfa, el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería opuesto es A, hipotenusa es C, sería A sobre C. El coseno es el adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente es el opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es B. Si ahora nos movemos al ángulo beta, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, sería B sobre C. Coseno, adyacente sobre hipotenusa, A sobre C. Y tangente, opuesto sobre adyacente, B sobre A. En el caso del ángulo gamma, que es el de 90 grados, el seno sería 1 porque el opuesto y la hipotenusa coinciden, así que sería C sobre C, que es 1. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, pero según discutimos hace un momento atrás, el lado adyacente es 0, así que sería 0 sobre C, que es 0. Y la tangente sería el opuesto sobre el adyacente, el opuesto es C, el adyacente es 0 y la división por 0 no está definida, por eso es que aparece aquí el símbolo de indefinido. Así que básicamente eso es todo. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que así recibas notificación cada vez que creemos un video nuevo. Hasta luego.